Hey, ¿sabías que a veces no le tenemos miedo a fracasar, sino lo que pasaría si de verdad fuéramos libres? Porque ser libre suena bonito, pero también significa soltar lo que te hace sentir seguro, y eso asusta más de lo que admitimos. Hoy vamos a hablar de Río. Había una vez un ave azul, pero no de esas que nacen mirando el cielo con hambre de libertad. Blue era distinto, no porque le faltaran alas, sino porque nunca aprendió a usarlas. Desde muy pequeño fue separado de su mundo y llevado lejos de todo lo que era natural para él. Terminó en Minnesota, un lugar frío, ordenado, donde el ruido de la selva fue reemplazado por el silencio de una vida controlada. Y ahí, sin darse cuenta, empezó a construirse una historia en la que volar simplemente no era necesario. Creció junto a Linda, y lo que tenían era real, muy cercano la verdad, casi perfecto. Despertaban juntos, tenían sus rutinas, hasta sus costumbres. Todo estaba en su lugar, no había peligro. Blue no tenía que preocuparse por encontrar comida, ni por protegerse, ni por enfrentarse a algo desconocido. Y poco a poco, esa estabilidad se volvió su mundo entero. Un lugar donde nada dolía, pero donde tampoco había espacio para descubrir algo nuevo. Y sabes, es aquí donde nos empiezan a decir algo, porque Blue no vuela, no porque no pueda, sino porque nunca lo necesitó. Nadie le enseñó, pero más importante aún, nunca tuvo la necesidad de intentarlo. Su vida estaba tan resuelta que volar dejó de ser una posibilidad y se convirtió en algo casi innecesario. Y cuando algo deja de ser necesario por mucho tiempo, tu mente empieza a convencerse de que tampoco eres capaz. En psicología, esto se parece mucho a lo que se conoce como desamparo aprendido. Es cuando una persona, después de vivir mucho tiempo en un entorno donde no necesita esforzarse o tomar decisiones por sí misma, empieza a perder la confianza en sus propias capacidades. No lo intenta, no porque no pueda, sino porque aprendió que no hace falta. Y con el tiempo, esa comodidad se transforma en una especie de límite invisible, uno que no se ve, pero que lo condiciona todo. Porque si lo piensas bien, a veces no necesitamos que alguien nos encierre. Nosotros mismos vamos construyendo espacios donde todo es más fácil, donde no hay riesgo, donde no hay preguntas incómodas, lugares donde sabemos exactamente quiénes somos, pero donde nunca descubrimos quién podríamos llegar a ser. Y ahí es donde esta historia empieza a doler un poquito, porque Blue no estaba atrapado, tal vez solo estaba demasiado acostumbrado. Y entonces, sin avisar, la vida de Blue da un giro que no estaba en sus planes. Todo comienza cuando aparece Tulio, un ornitólogo que le revela a Linda algo que lo cambia todo. Blue no es solo un ave más, es el último macho de su especie. Y en algún lugar, muy lejos de su vida tranquila, existe una hembra. Así que, casi sin entenderlo del todo, Blue deja atrás Minnesota, su rutina, su seguridad y termina en Río de Janeiro, un lugar que no se parece en nada a lo que conoce. Aquí todo es ruido, movimiento, colores, vida. Aquí nada está bajo control y eso desde el primer momento lo descoloca. Y es ahí, entre el bullicio y el caos de Río, donde la historia pone frente a él algo que no esperaba. Perla, un ave que no llega a su vida como una respuesta, sino como un desafío. Ella no pide permiso, no se adapta, no intenta agradar. Perla es libertad en su forma más pura, pero también es distancia. Es ese tipo de alma que aprendió a sobrevivir sola, y en muchos sentidos, Perla es el lado opuesto de Blue. Mientras él viene de una vida protegida, ella viene de un mundo donde confiar no siempre fue una opción. Y si lo miras más profundo, es casi como ver dos formas de apego enfrentándose. Blue representa esa parte que necesita seguridad, que se aferra, que busca estabilidad porque teme perderla. En cambio, Perla es alguien que aprendió a no depender de nadie, que mantiene distancia porque en algún momento confiar le dolió. Uno quiere acercarse, el otro no sabe cómo quedarse, y aunque eso genere tensión, también crea una conexión. Y la neta, aunque incomode, muchas veces no nos atrae quien nos da paz todo el tiempo. Nos atrae quien nos mueve, quien nos confronta, quien nos muestra una forma de vivir que en el fondo también quisiéramos tener. Porque a veces las personas que más desordenan son las que llegan justo cuando ya no podemos seguir siendo los mismos. Y hay momentos en los que la vida no te pregunta nada, solo te agarra y te mueve del lugar.
Así le pasa a Blue. De un segundo a otro, todo lo que parecía confuso, pero seguro se rompe por completo. Ya no hay río bonito, ni aventuras suaves, ni tiempo para entender lo que está pasando. Ahora hay cadenas, hay miedo real, hay desconocidos decidiendo por ellos. Y en medio de todo eso aparece Nigel. Alguien que no solo persigue, sino que disfruta el control, como si dominar a otros le diera sentido a lo que es. Y lo más fuerte de esta parte es que deja de parecer una peli, porque lo que está pasando aquí no es solo un secuestro, es algo más simbólico. Es el momento en el que el mundo deja de preguntarte quién eres y empieza a decirte quién deberías ser. Empieza a ponerte etiquetas, precios, funciones, como si tu valor se pudiera empaquetar, como si tu esencia fuera algo negociable. Y sin darte cuenta, empiezas a escoger un poco para encajar en lo que otros quieren de ti. Y esto no es solo una metáfora bonita, tiene un eco en la vida. ¿Sabías que el guacamayo de Spix, la misma especie de Blue, llegó a desaparecer en libertad? Se declaró extinto en su hábitat natural en el año 2000. Y lo más duro no es solo la pérdida, sino pensar que algo tan vivo, tan único, pudo reducirse a un recuerdo, como si el mundo hubiera dejado de protegerlo a tiempo. Y cuando lo ves así, la historia ya no se queda en las aves, se siente más cerca, porque la pregunta inevitable aparece sola. ¿Cuántas veces has dejado que otros definan lo que eres? ¿Cuántas veces te adaptaste, te callaste o te acomodaste para no perder un lugar? Y ahí es donde esto duele un poquito, porque si no proteges quién eres, tarde o temprano alguien más va a intentar decidirlo por ti. Hay un punto en la que el Blue ya no quiere seguir ahí, no porque sea débil, sino porque todo dentro de él le grita que ese lugar no es seguro. La jungla no se siente como libertad, se siente como presión constante. Cada sonido lo asusta, cada movimiento lo descoloca, cada intento de avanzar le recuerda que no sabe cómo estar ahí. Y entonces aparece ese impulso, huir. Así es, para volver a tu zona de confort. Porque lo que está viviendo no es aventura, es enfrentarse a un mundo donde ya no hay nadie que lo sostenga. Intenta volar, cae. Intenta entender y no puede. Intenta adaptarse, pero su mente sigue buscando seguridad en un lugar donde ya no existe. Y lo más duro es que no tenga capacidad, es que nunca tuvo la necesidad de desarrollarla. Nunca aprendió a caer, porque nunca lo dejaron intentar. Y esto nos pasa más de lo que te imaginas. Cuando salimos de nuestra zona de confort, el primer impulso no es crecer, es escapar, tal vez por el miedo que nos da de no saber cómo enfrentarlo. Pero en medio de ese caos, Blue está empezando a descubrir lo que nunca tuvo oportunidad de construir: resiliencia, paciencia, tolerancia al error, cosas que no se aprenden en comodidad, sino en fricción. Y ahí entiendes algo necesario: la vida fuera de la jaula no es bonita, es desordenada, pero ese desorden es el único lugar donde realmente puedes encontrarte. Y tal vez por eso duele, porque no sabes quién eres de verdad hasta que la vida te obliga a descubrirlo sin red, sin control, sin regreso fácil. Y en ese punto extraño donde todo parece caos es donde empieza algo que se parece mucho al crecimiento. Y cuando parece que ya no hay salida, todo se acelera. Después de todo el caos en el carnaval, Blue y Perla son capturados de nuevo junto con otras aves. Los contrabandistas ya no están jugando, ahora los están llevando directamente a un aeropuerto, dentro de un avión de carga, para sacarlos del país y venderlos. Ya no es una persecución en la ciudad, ahora es el punto final, la última jaula, la más grande de todas, donde si el avión despega, ya no hay regreso. Y dentro de ese espacio cerrado, metálico, frío, todo se rompe otra vez. Perla intenta defenderse, pero en medio del forcejeo termina cayendo fuera de la zona segura del avión, quedando en peligro real mientras el avión sigue en movimiento. Y en ese instante, Blue vuelve a enfrentarse a lo mismo de siempre: el miedo. Miedo a moverse, a arriesgarse, a no saber qué va a pasar si salta. Pero esta vez algo es diferente, ya no está pensando solo en sobrevivir, está pensando en ella. Y allí, sin tiempo para planear nada, Blue toma una decisión que no nace de la lógica, sino del corazón. Salta del avión sin saber volar para alcanzar a Perla. No hay técnica, seguridad ni garantía de nada, solo una elección desesperada de no dejarla caer sola. Y en ese instante el miedo no desaparece, pero deja de mandar. Porque aquí es donde todo cambia de verdad. Blue siempre tuvo la capacidad de volar, siempre estuvo ahí como posibilidad, pero nunca la había elegido desde la acción. Y desde una mirada más profunda, esto es como pasar de la potencia al acto.
Y como decía Aristóteles, no basta con poder ser algo, tienes que decidir hacerlo. Y Blue no vuela por habilidad, vuela porque por primera vez su propósito es más grande que su miedo. No vuela por técnica, vuela por decisión. Y en ese salto ya no es el mismo de antes, porque a veces la verdadera libertad no llega cuando todo es perfecto, sino cuando decide moverte incluso cuando todo dentro de ti te dice que no puedes. Y tal vez ahí está el mensaje de Río. Tu jaula puede ser segura, puede ser cómoda, puede incluso parecer perfecta, pero tus alas no nacieron para quedarse quietas. Y si llegaste hasta aquí, de verdad, gracias. No solo por el video, sino por quedarte un rato conmigo en esta historia, en estas ideas, en estas cosas que a veces uno no dice en voz alta, pero igual siente. Y sabes, me gusta pensar que este tipo de videos no terminan cuando se acaban, sino que se quedan un rato más dando vueltas en la cabeza, como esas preguntas que aparecen cuando todo está en silencio. Y si te gustó este viaje, puedes suscribirte a Next Movie. Así seguimos encontrándonos en más historias como esta. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Pero sabes, esto que hablamos hoy se queda contigo. Bye bye.